Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí disfruten la historia. La jaula del diablo, capítulo 20. Kieran se rió al escuchar el silencio al otro lado de la línea telefónica. Él realmente sintió el impulso de reírse. No solo estaba fingiendo para irritar al hombre. Por una vez, él era el que tenía el control del juego. Un número escandaloso de hombres totalmente armados no era nada comparado con la codicia de un hombre. Sí, el comandante Zarukar era extremadamente codicioso. Esa era su debilidad. Kieran podría aprovecharlo, estaba seguro de que podía. Esperó a que el hombre respondiera. ¿Qué quieres?, preguntó Zarukar después de un momento. Incluso desde el otro lado del teléfono, Kieran podía sentir la ira del hombre. Sin embargo, no le importó. Para él, Zarukar era solo un jefe que necesitaba matar para avanzar más en el juego. Nada más y nada menos. ¿Qué quiero? Esa es una muy buena pregunta, señor Major. ¿Qué podría querer en esta maldita ciudad? Bueno, para partir, para empezar. Quiero dejar esta ciudad olvidada de Dios. Kieran siguió su plan, que era fingir que era un sobreviviente de la guerra que deseaba escapar de la zona. Devuélveme mis joyas, y te sacaré de aquí. Zarukar rápidamente aceptó la petición de Kieran. Ya está hecho, te esperaré en la antigua base del buitre al caer la noche. Respondió Kieran sin pensarlo dos veces. El mayor cuelga el teléfono. Kieran miró la pantalla antes de quitar rápidamente la batería. Luego se encogió al lado de un trozo de pared y cerró los ojos. Sabía que tenía una pelea difícil por delante, por lo que necesitaba descansar tanto como pudiera. En cuanto al trato con Zarukar, por supuesto, todo fue una mentira. A juzgar por la fuerte vibración intimidatoria que recibió del hombre, era seguro decir que no era una persona tranquila. Él no cumpliría tan fácilmente después de lo que Kieran le había hecho. Definitivamente querría venganza. Pero como quería las joyas, no enviaría toda su fuerza. Acababa de enviar un escuadrón de élite. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. El escuadrón ciertamente incluiría a la mano derecha de Zarukar, lo que significaba que serían un enemigo poderoso. Sin embargo, Kieran no iba a dar un paso atrás. Enfrentarse a todo un ejército, incluso con sus habilidades actuales, habría sido difícil, pero pensó que podría derrotar a un pequeño escuadrón. Su plan debía ejecutarse a la perfección para que pudiera avanzar más en el juego. Podría encontrarme dentro de un minuto. Pensó para sus adentros mientras descansaba sus ojos. Cuando encontró el teléfono en la habitación del buitre, se dio cuenta de que se veía diferente a los teléfonos normales. Se veía mucho más rígido y duro. Además, ningún dispositivo de comunicación estaba a salvo en esta ciudad cargada de guerras. Dadas las circunstancias y el hecho de que el teléfono aún funcionaba, tenía que ser un regalo de Zarukar al buitre para que el hombre pudiera contactarlo. Por lo que parece, el teléfono tenía que tener algún tipo de dispositivo de rastreo para que Zarukar pudiera vigilar al buitre. Esa era la razón por la que Kieran seguía sacando la batería cada vez que terminaba una llamada. No quería arrastrar a Colleen a esto, pero también necesitaba un lugar seguro al que acudir en caso de emergencia. Era solo su segundo día en el juego después de todo. Ha sido un día tan largo. Al darse cuenta de que misión principal, sobrevivir 7 días, un séptimo había cambiado a 2, 7, Kieran sintió que el calor del sol le tocaba la cara, y suspiró suavemente. ¿Localizaste esa rata de alcantarillado? Zarukar colgó el teléfono y se volvió hacia su ayudante. Me he encerrado en su posición, está cerca de la zona de Garden Villa. Respondió rápidamente el ayudante. Muy bien. Envía las coordenadas a Anki, envía al escuadrón para matar a esa rata de alcantarillado y recuperar mis pertenencias. Recuerda, los quiero indemnes. Zarukar ordenó a su asistente asintiendo. Sí, señor. Saludó el asistente antes de que se marchara rápidamente con el mensaje. Pequeño cabrón. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿El comandante Zarukar? Dijo Zarukar con voz escalofriante mientras miraba el punto rojo en la máquina trazadora. Bajo la luz del sol, apareció un camión entre Sixth Broadway y la ruta Garden Villa Area. La señalización especial en el camión le permitió pasar sin resistencia.
Un escuadrón de 10 hombres saltó rápidamente del camión y se alineó a su lado. Luego, un hombre salió del asiento del pasajero y los 10 hombres lo saludaron con una acción uniforme. Instrucciones de la misión del comandante Zarukar. Localizar y matar al objetivo. Él es un hombre armado que se esconde en esta área. Ubícalo, mátalo y confisca todo lo que posee. Repito, localizar y matar. Dijo el hombre en un tono constante. El camión se alejó, el sonido de su motor detrás de él. El hombre parecía estricto y feroz, pero tenía una seriedad varonil sobre él. Se llamaba Anki, como la mano derecha de Zarukar, era consciente de la importancia de esta misión. Si no lo ejecutaran, él y su escuadrón ni siquiera necesitarían esperar a que las fuerzas del gobierno los mataran. Los generales de la rebelión llegarían a ellos primero. Zarukar podría haberles proporcionado muchos juguetes peligrosos, pero a los que están en los rangos superiores no les importaría. Ankh sabía esto en su estómago. Si él falla, él moriría. Por lo tanto, tuvo que ser extremadamente cuidadoso mientras llevaba a cabo esta misión. Sniper, Machine Gunner, ve a tus puntos estratégicos. El resto de ustedes se dividen en equipos de 4 y comienzan a buscar. Allí, señor. En su orden, los soldados se movieron rápidamente en posición. El francotirador subió a un alto mirador mientras el ametrallador junto con su ayudante cargaban una caja de municiones y se acomodaban en un área abierta y llena de ruinas para colocar la ametralladora. Los 8 hombres restantes, incluido el teniente segundo Ankh, se dividieron en 2 equipos y se dirigieron al área de Garden Vida para buscar al hombre. Al presenciar todo esto desde su escondite, Kieran frunció el ceño. Pensó que había estado sobreestimando a sus enemigos, pero aparentemente no fue suficiente. Los matones no eran nada comparados con ellos. Kieran miró a los 2 equipos de búsqueda, y luego vio al francotirador ponerse en posición en silencio en un edificio con un techo parcialmente volado. Kieran no pudo hacer un movimiento. No importa lo que él hiciera, el francotirador lo atraparía. Tengo que sacar al francotirador primero. Una vez tomada su decisión, entró en el modo encubierto y se movió a lo largo de las ruinas, utilizándolas como cubierta mientras se dirigía hacia el francotirador como un gato. Kieran eligió la ruta a medio camino entre Sixt y Garden a propósito. Quería que Zarukar lo rastreara hasta ese punto. Cuando él y Colleen habían pasado por esta ruta antes, le había dejado una fuerte impresión. Antes de que comenzara la guerra, había sido una futura calle comercial que todavía estaba en construcción. Luego, después de la guerra, las ruinas de los edificios caídos se habían amontonado alrededor de la zona, por lo que era el lugar perfecto para esconderse y emboscarse. Kieran ya se había familiarizado con el lugar después de haber descansado. Había sido una buena opción para él contratar al escuadrón rebelde allí. Además de memorizar el terreno y el área, Kieran también usó su habilidad armas de fuego ligeras básica, lo que le permitió obtener más conocimiento para elaborar un plan para hacer frente a cualquier cosa que tuviera que ver con armas de fuego, como el francotirador frente a él. El francotirador no había notado que se acercaba a él. La ventaja de un francotirador era que podía matar a sus enemigos a distancia, mientras que a la vez era difícil de capturar. Si un francotirador era bueno y estaba realmente familiarizado con el terreno, podía eliminar a un escuadrón entero de soldados armados desde la distancia. Sin embargo, este francotirador no tenía la ventaja del terreno que Kieran hizo. Kieran estaba monitoreando cada movimiento del francotirador. ¿Qué haría un francotirador si el elemento de sorpresa fuera sacado de la ecuación? Kieran estaba en las sombras sosteniendo su improvisado rifle. Apuntó al francotirador desde un centenar de metros de distancia. La habilidad de arma de fuego le dio la mejor técnica posible, y le permitió lograr fácilmente lo que otros no pudieron hacer. Aunque el nivel básico de la habilidad podría no convertirlo en un profesional, era suficiente dadas las circunstancias. Kieran controló su respiración y estabilizó sus manos, apuntando cuidadosamente a través del telescopio. Finalmente, apretó el gatillo. ¡Bang! Se disparó un tiro, pero Kieran no se detuvo. Él ni siquiera subió y verificó. Sostuvo el M12 en sus brazos y rodó hacia un lado, deslizándose rápidamente hacia otra parte de las ruinas y dirigiéndose hacia su próximo objetivo de disparo. ¡Bang! 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 Mientras Kieran se alejaba, el ametrallador disparó al lugar que Kieran había ocupado. La pared fuerte contra la que Kieran se había apoyado fue derribada en un instante. Afortunadamente, Kieran ya se había ido. ¿Qué pasó? Aang gritó en el walkie-talkie después de escuchar los disparos. No podía ver lo que estaba pasando, ya que él y su equipo estaban buscando a Kieran en el otro lado. Sniper abajo. Respondió el ayudante de la ametralladora. ¿Qué? Aang estaba aturdido. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando
¡Bang! Antes de que el ayudante de la ametralladora pudiera responder, se había disparado otra vez. Esta vez, Hank pudo ver claramente que a uno de los hombres del segundo equipo de búsqueda le habían volado la cabeza. Francotirador. Baja la cabeza. Gritó Hank. Al darse cuenta de que estaban siendo emboscados, el equipo rápidamente bajó y se ocultó del alcance de la vista de los francotiradores. En un instante, el equipo de búsqueda se había cubierto, dejando que el ametrallador y su ayudante se las arreglaran solos. La jaula del diablo, capítulo 21. El ametrallador y su ayudante sabían muy bien cuán mala era su situación. Estaban afuera al descubierto frente a un francotirador. Sus alrededores eran todos ruinas y escombros, no una fortaleza de defensa de ninguna manera. Ambos estaban en grave peligro. Sin más demora, los dos se escondieron como todos los demás. Sin embargo, ya era demasiado tarde. ¡Bang! Se disparó otro tiro y el ametrallador, que apenas había tenido tiempo de levantar su arma, repentinamente le volaron la cabeza. La ametralladora cayó al suelo mientras el asistente se asustó y se cubrió la cabeza. Él no quería perder su vida. Nadie podría culparlo por eso. Como líder del escuadrón, a Hank no le importa el artillero. Él ya había calculado la dirección de donde venían los disparos y disparó hacia ella con su rifle de asalto. ¡Bang! 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 Los otros se unieron a Hank en disparos, y el lugar donde se suponía que Kieran debía estar fue disparado al polvo en un instante. Después de que Kieran disparó ese tiro, él rodó para esquivar las balas entrantes. Su habilidad arma de fuego liviana básica, no solo había fortalecido su cuerpo, sino que también había mejorado su conocimiento de las armas de fuego, lo que le permitía utilizar un arma y conocer las ventajas de cada tipo de arma. Como si supiera todo sobre el rifle de francotirador en sus manos. Aunque era un rifle de francotirador mal ensamblado, no disminuyó la velocidad de Kieran en lo más mínimo. El factor más importante para un francotirador fue su ubicación. Era más importante que matar a los enemigos de un disparo. Rifle de francotirador en la mano, Kieran evitó rápidamente el fuego entrante y corrió a uno de los lugares que había elegido antes de la batalla. Luego miró la herida en su espinilla izquierda. Disparos. Herida de carne, 5 daños infligidos a HP. Tal como lo indicaba la notificación, era solo una herida de carne, pero también servía para recordarle a Kieran qué tan fuertes eran sus enemigos. Kieran tenía una ventaja sobre ellos, que era su ubicación y el poder que le daba para emboscarlos. Sin embargo, se había lastimado después de atacar a sus enemigos por tercera vez. No escapó a él que era la primera vez que se había lesionado dentro del juego. ¡Ay! Kieran se quitó una parte de la camisa y la usó como una venda para atar su espinilla. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Debería haber aprendido a lidiar con las heridas de magia antes de venir aquí. El dolor le recordó eso mientras se vendaba. Él tuvo que moverse una vez más. Sabía que si se quedaba en ese lugar por más tiempo, eventualmente estaría rodeado. Los soldados fácilmente podrían estimar su ubicación después de ese último disparo. Su instinto le decía que no los subestimara. La herida en su pierna ralentizó su movimiento, especialmente cuando fue encubierto. Luego lo desaceleró aún más que antes. Después de 5 minutos completos, finalmente abandonó el área de batalla. Se acomodó en su nuevo escondite y miró el lugar que acababa de dejar. 7 soldados ya lo habían rodeado. Era una formación de 3 y 4, 3 de ellos avanzando atentamente mientras el resto los cubría por detrás. Si Kieran todavía estuviera allí, ya habría sido asesinado 10 veces. Incluso si hubiera podido eliminar a 1 o 2 de ellos, todavía habría sido asesinado por el resto. Sin embargo, Kieran ya había dejado esa zona y podía ahuyentar a los soldados que quedaban a distancia. ¡Bang! Uno de los soldados cayó en un charco de sangre. Disparo. Disparo letal, 100 daños infligidos al HP objetivo, 50 arma de fuego ligera básico, X2. Target murió. La notificación del registro de batalla confirmó que el hombre estaba muerto. Kieran comenzó a moverse nuevamente. Los disparos lo siguieron, dispararon justo en el lugar del que acababa de alejarse. Kieran se alegró de haber elegido esta área con la que estaba tan familiarizado. ¡Maldición!, gritó Hank. Uno de sus hombres había caído una vez más. Quería destrozar al maldito francotirador con sus propias manos y hacerlo pedazos de extremidades, pero sabía que la ira no lo ayudaría a resolver el problema que tenía entre manos. Si no se le ocurría un plan pronto, entonces él y todos sus hombres morirían allí. Hank comenzó a mirar alrededor, pero capas de ruinas bloqueaban su vista. Se dio cuenta de que el único punto ventajoso era el que su francotirador había ocupado. Debe haber elegido este lugar a propósito.
Después de inspeccionar su entorno, Anke estaba seguro de eso. Tenía un mal presentimiento sobre todo eso. Este no era un simple matón armado. Si hubiera sido capaz de manejar un francotirador como este y hubiera elegido deliberadamente un terreno que se adecuara a sus propósitos, tenía que ser un soldado. ¿Podría ser un agente del gobierno? Se preguntó Anke en silencio mientras fruncía el ceño. Aunque solo era un segundo teniente en la guerra en curso, como la mano derecha de Zarukar, sabía perfectamente que la rebelión estaba fallando. Solo estaban agarrando pajitas. Sin ningún tipo de apoyo de terceros, se quedarán sin suministros, y la derrota solo sería una cuestión de tiempo. Cuando llegue ese momento, todas las deudas se pagarán. Sin embargo, Aang no planeaba morir en el proceso. Por eso había seguido a Zarukar en primer lugar. Zarukar le había prometido que podría asegurar su supervivencia cuando llegara el gobierno, y asegurarse de que después tuviera una vida cómoda y rica. Su supervivencia se basó en esto. Aang no podía matar a muchos agentes del gobierno ni a ninguno de sus oficiales de alto rango. Si lo hiciera, Zarukar no podría cumplir su promesa. Si el hombre es un agente del gobierno, ¿qué pasa si lo mato? No puedo permitirme vacilar más. Si esa es la orden de Zarukar, no tengo más remedio que seguirla. Pensó Aang mientras apretaba los dientes y daba órdenes a sus hombres. Mark, Honji, toma el mirador. Endray, distraes al francotirador. El resto de ustedes, estén atentos por ese bastardo. Él los ordenó uno después del otro. Los soldados se movieron rápidamente de acuerdo con sus órdenes, mostrando una vez más la disciplina de un ejército. Si esto hubieran sido los matones, habrían comenzado a culparse unos a otros. Pero este era el ejército rebelde, y los soldados cumplían las órdenes de su líder de manera disciplinada. 3 de ellos se mudaron al mismo tiempo. Aang y el resto se quedaron atrás e intentaron identificar el paradero de Kieran. Kieran notó el cebo. Uno de los soldados se movía conspicuamente entre las ruinas, sin hacer el menor esfuerzo por ponerse a cubierto. Kieran lo apuntó, pero no disparó. El repentino cambio de acción del soldado lo hizo sospechar que algo estaba pasando. Este comportamiento ni siquiera concuerda con la disciplina de un matón de bajo nivel, y mucho menos de un soldado entrenado. ¿Es una trampa? Pensó al instante. Después de todo, la mejor manera de tratar con un francotirador era tratar de atraerlo. Kieran sacó su dedo del gatillo. Él necesita mirar la situación como un todo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Cuando todavía se estaba familiarizando con el terreno, había hecho un esfuerzo extra para memorizar todos los escondites y los lugares que eran seguros para usar de manera encubierta. A juzgar por la posición de los soldados, no era difícil ver lo que estaban haciendo. 2 de ellos se dirigen hacia el mirador. Kieran miró a su destino usando su alcance. El punto de ventaja podría ser el único lugar que podría derribar a Kieran. Ya había sacado al primer francotirador, pero no podía permitir que un segundo o un tercero llegaran allí. Sin dudarlo, disparó. ¡Bang! Uno de los soldados que se dirigía hacia el punto de observación cayó al suelo. El segundo ni siquiera se detuvo. Rápidamente se levantó de su posición de rastreo y corrió hacia su destino. Kieran lo vio, pero no pudo disparar de nuevo de inmediato. Necesitaba abandonar ese lugar de inmediato, o su ubicación quedaría expuesta y los demás comenzarían a dispararle. Los soldados lo habían alcanzado nuevamente. Esta vez, no tuvo tiempo suficiente para ir encubierto. El soldado que corría hacia el mirador estaba a apenas 100 metros de distancia y, a juzgar por su velocidad, llegaría a la posición ventajosa en un abrir y cerrar de ojos. Maldición, tengo que hacer esto. Mientras el soldado se aproximaba al punto ventajoso, Kieran volvió a levantar su rifle de francotirador. No podía arriesgarse a exponerse mientras los demás se estaban acercando a él. Sin embargo, sabía perfectamente que si se tomaba el punto de vista, moriría. ¡Bang! Disparó y el soldado cayó al suelo. A pesar de que rodó justo después, la fuerza de las balas entrantes lo empujó a huir a su destino original. Él había recibido un disparo. La jaula del diablo, capítulo 22. Cuando el inmenso dolor disminuyó, Kieran ya no podía sentir el lado izquierdo de su cuerpo. Miró hacia abajo donde le habían disparado. La herida estaba cerca de su abdomen. Una bala estaba incrustada en el chaleco protector, la sangre salía a borbotones. Si no hubiera sido por el chaleco protector, su abdomen habría sido penetrado por completo. Pero incluso con el chaleco protector puesto, había recibido un gran golpe. Disparos. Blanco infligido de 80 daños, protección del equipo activada, 40 deducción de daños, 40 daños infligidos a tu HP, moderadamente herido. Estado de gravedad moderada. Fuerza, agilidad e intuición bajadas en un nivel.
La durabilidad se ha reducido, chaleco antibalas T1 degradado. Las balas de fusil y pistola eran tan diferentes que la durabilidad del chaleco se había reducido en unos 5 puntos y su rareza había pasado de común a dañado. El problema principal, sin embargo, era que el HP de Kieran había bajado de 95 a 55. Había perdido aproximadamente la mitad de sus puntos de vida y entró en un estado moderadamente herido. Todas sus estadísticas habían caído en un nivel. La fuerza y la agilidad habían caído de F a F, mientras que la intuición había bajado de F más a F. Su mandíbula cayó mientras lo asimilaba todo. Comparado con su carne herida anteriormente, esta vez realmente se había lastimado y tendría que lidiar con las consecuencias. Era bueno que este fuera su cuerpo digitalizado, y que sabía que podía impulsarlo aún más, a pesar del inmenso dolor que sentía y del hecho de que todas sus estadísticas habían disminuido. Apretó los dientes y se cubrió la herida cuando entró en el modo encubierto de nuevo, sosteniendo su improvisado rifle. Una vez más, estaba agradecido de haber elegido este terreno en particular, lo que le permitía tener suficiente espacio para evitar el fuego entrante y el tiempo suficiente para abandonar su escondite actual. Para cuando Hank y los demás llegaron al lugar que Kieran había ocupado, él ya no estaba allí. Maldición. Si tuviéramos un bazooka, un lanzagranadas o incluso una maldita granada, este cabrón habría muerto hace mucho tiempo. Endral el cebo expresó su frustración cuando vio que no había nadie allí. Estas son las órdenes de Zarukar. Hank les dijo a sus hombres en un tono firme sin más explicaciones. Él no pudo proporcionar uno. A pesar de que todos los hombres eran las tropas de confianza de Zarukar, Hank aún ocupaba un lugar más alto que ellos. Él era el único que sabía lo que Zarukar realmente quería. Su objetivo era recuperar las joyas, no matar a Kieran. Incluso si lograran matar a Kieran, si no pudieran conseguir esa bolsa de joyas, la misión seguiría considerándose un fracaso. Hank sabía perfectamente cuál era la actitud de Zarukar hacia el fracaso. Teniendo en cuenta el alto nivel de maniobras evasivas que Kieran había realizado, parecía que no tenía el paquete con él. Aún así, Hank no se atrevió a ordenar a sus hombres que usaran la bazooka o el lanzagranadas. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. No sabía cuántas joyas estaban buscando, porque Zarukar ni siquiera revelaría tanta información a su mano derecha. Hank no pudo evitar quedarse en el lado pasivo. ¿El paquete que buscaban era móvil o no? Según la situación, no podía estar seguro. Si no lo era, todo lo que Hank y sus hombres tenían que hacer era continuar buscando hasta que finalmente lo encontraran. Pero si Kieran tenía el paquete sobre él y Hank ordenaba a sus hombres usar un explosivo, ¿qué le diría a Zarukar? ¿Que habían volado accidentalmente la misma cosa que habían estado buscando? No, a menos que quisiera que le arrancaran la cabeza. Estaba casi seguro de que Zarukar le dispararía sin esperar una explicación. Por lo tanto, incluso si fueran reprimidos, Hank no se atrevió a sacar los explosivos. Él está herido. Uno de los soldados había visto sangre en el suelo. En un instante, todos los ojos brillaron, incluyendo los de Hank. Sigue el rastro. Dio una orden directa. Kieran estaba escondido debajo de algunas ruinas hechas de paredes de concreto y vigas de madera caídas. Si no fuera por la luz del sol entre los huecos, él habría estado en la oscuridad total. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que se apresuró. A pesar de que había cubierto su herida con su camisa, la sangre seguía brotando de ella y goteaba en el suelo. Dejaría un rastro para que los soldados rastrearan. Los soldados estaban muy familiarizados con los rastros de sangre, por lo que solo sería cuestión de tiempo antes de que alcanzaran a Kieran. Dentro de ese corto período de tiempo, Kieran necesitaba sanar su herida y volver a ponerse de pie. Tenía que al menos deshacerse del estado moderadamente herido. Si no lo hiciera, ni siquiera podría pelear más. En cuanto a sus estadísticas bajó fuerza hizo que el rifle improvisado y la revista se sintieran más pesados, y bajó agilidad afectó su movimiento encubierto. Apenas podía caminar en línea recta. Por supuesto, evadir también se vio afectado severamente, y la intuición comprometió su vista y oído hasta cierto punto. Con todas estas estadísticas abajo por uno, era bueno como discapacitado. Fue incluso peor que el daño a su HP. Espero que esto funcione. Kieran sacó una lata de comida escondida. Nunca pongas todos tus huevos en una canasta, eso es lo que solían decirle en el orfanato cada vez que perdía sus dulces con los niños mayores. Para no comprometer su agilidad, había escondido comida enlatada y agua por todas las ruinas. Se encontró deseando que todas las reglas comunes del juego se aplicaran al juego clandestino, y que la comida podría restaurar su HP y eliminar el perjuicio en él.
Alimentos enlatados, recupera el 25% de HP y 50 aguante en un minuto. Su HP máximo es 100, la comida enlatada podría restaurar 25 HP. Fue suficiente para restaurar su HP de 55 a 80. Abrió la comida enlatada y la tragó, esperando pacientemente. Comer comida enlatada. Estado del hambre borrado. 25 HP recuperado en un minuto. Apareció una notificación cuando su HP alcanzó los 60. HP supera el 60%, el estado de heridos moderados se borra. HP en 80, estado ligeramente herido. Estado ligeramente herido. No te hará daño si no tocas la herida. A pesar de que la herida no había sanado realmente y la sangre seguía brotando, no estaba tan mal como antes. El dolor había disminuido, pero la parte más importante era que se había librado del estado moderadamente herido. Kieran dejó escapar un largo suspiro. Si no hubiera sido capaz de deshacerse de él, habría estado muerto. Ahora que... Kieran tomó el rifle improvisado. Se sintió cómodo al sostenerlo nuevamente ahora que el estado moderadamente herido había desaparecido. Hank y 3 de sus hombres rastrearon el rastro de sangre hasta el escondite de Kieran. Trozos de muros de concreto y vigas de madera caídas lo estaban cubriendo. Hank levantó una de las vigas de madera y Endral dio un paso adelante, apoyándose en una pared de hormigón. Salgan con las manos en el aire. Dijo sin siquiera mirar debajo. Estás rodeado. Te perdonaremos la vida si no te resistes. Aunque odiaba a Kieran, Endral era consciente de sus excepcionales habilidades con los cañones y no quería arriesgarse a asomar la cabeza para echar un vistazo. La voz fuerte de Endral podía escucharse desde un par de metros de distancia. Sin embargo, no recibió respuesta desde el interior del escondite. El hecho de que el rastro de sangre condujera allí hizo que Hank y los demás estuvieran seguros de que Kieran estaba dentro. Si él no respondía, eso significaba que había elegido resistir hasta el final. Ametralladora, pon tu trasero aquí antes de que te mate. Gritó Hank en el walkie-talkie. De acuerdo con las reglas de la guerra, si el primer artillero murió en la batalla, el ayudante tomaría su lugar automáticamente. Sin embargo, este asistente en particular tuvo un desempeño muy pobre y el hecho de que se había asustado y abandonado su puesto cuando el artillero principal había sido asesinado ciertamente no lo había mejorado. Él podría ser considerado un desertor. Si esto fuera Court Martial, habría sido asesinado a tiros. A veces ni siquiera había necesidad de Court Martial ya que el líder del escuadrón podía tomar la decisión él mismo. Sí, Hank podría haber matado al ayudante, pero no lo hizo, porque todavía estaban persiguiendo a Kieran. Hank le había dado al nuevo ametrallador una oportunidad de redimirse. Él no lo mataría. Él simplemente lo enviaría a la corte marcial. Lo que sucedió a partir de entonces no era la preocupación de Hank. Hank había prometido que no lo mataría en el acto. Sí, señor. Respondió una voz joven a través del walkie-talkie. El hombre sonaba asustado mientras tartamudeaba en sus palabras. ¿Cómo podría alguien así estar bajo las órdenes del comandante Zarukar? ¿Es nuevo? Hank pensó para sí mismo en su insatisfacción mientras fruncía el ceño. Rápidamente se le ocurrió una posible explicación. El comandante Zarukar era invasor y despiadado, pero también era un valiente soldado. Fue por su coraje que lo ascendieron a comandante y tomaron el mando de la base militar más avanzada de la rebelión. La base de Zarukar era la principal fuerza opositora contra el ejército del gobierno. Debido a la lucha constante, el campamento base siempre necesitaba hombres. Las tropas o escuadrones de otras bases podrían ser transferidos a la base con fines de reposición. Incluso podrían reclutar un par de nuevos hombres, pero no había garantía de la calidad de los nuevos soldados. De hecho, el hombre acababa de ser transferido al escuadrón de Hank justo antes de esta misión para actuar como ayudante de su ametrallador. Pero teniendo en cuenta su nivel de cobardía, Hank se preguntó cómo podría haberse alistado, y mucho menos formar parte del escuadrón. Hank sacudió sus pensamientos. Era un soldado y su trabajo era seguir órdenes, no cuestionarlas. Al momento siguiente, Hank sintió una inexplicable sensación de peligro. Se agachó y se cubrió sin pensarlo 2 veces. Explosión. Un disparo había sido disparado una vez más. La jaula del diablo, capítulo 23. La experiencia de Hank en el campo de batalla le había salvado la vida. ¡Bang! El disparo había venido de otra parte de las ruinas, no muy lejos de él. Él está aquí. Aunque no sabían cómo Kieran, que se suponía que estaba muriendo en su escondite, podría haberse materializado en un lugar diferente y disparar contra ellos, sí sabían qué hacer al respecto. Los 3 apuntaron con sus armas hacia ese punto y dispararon. Los soldados robaron a Kieran la oportunidad de disparar por segunda vez.
Rodó rápidamente hacia un lado y entró a otra parte de las ruinas. La luz del sol brillaba sobre las ruinas, formando rayos de luz que cortaban la sombra detrás de la pared. Creó una escena monocromática, donde el sol brillaba, era cálido y brillante, bajo la sombra, estaba oscuro y frío. Kieran se encogió bajo la fresca sombra mientras trataba de evitar el fuego de los soldados. Él frunció el ceño. Después de una cuidadosa inspección de sus enemigos, él había identificado al líder del escuadrón. Nunca había pensado que iba a perder un tiro en él. Disparo. Perdido, objetivo evadido, infligido 0 daños al objetivo HP. Así que esto es lo que significa ser una élite, ¿eh? Dijo Kieran en voz baja mientras una parte de él se estremecía. Era la primera vez que se encontraba con un enemigo que podía predecir sus acciones. Aunque Kieran no pudo confirmar que el líder del escuadrón pudiera predecir cada una de sus acciones, una de cada 10 veces ya era lo suficientemente impresionante. Él procedió a hacer otro movimiento. Él podría haber tenido miedo, pero tenía que concentrarse en su objetivo. Además, no creía que todos los soldados tuvieran el tipo de instinto que tenía su jefe de escuadrón. Kieran entró de nuevo en el modo encubierto y caminó hacia las sombras. Después de algunas rondas alrededor del área, su camisa se había convertido en su mejor equipo de camuflaje, y el modo encubierto lo hacía aún más difícil de detectar. Sacó su improvisado rifle de francotirador otra vez. Esta vez, sin embargo, no fue por el líder del escuadrón, sino por los 3 soldados. Ya estaban alertas para que Kieran disparara. Se habían escondido entre las ruinas y se habían escondido mientras esperaban identificarlo con sus ojos. Sin embargo, la luz del sol era demasiado fuerte y apenas podían ver nada. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Era un terreno de discusión natural para Kieran. Incluso un idiota podría decir eso, señor. Endray se volvió hacia su líder. Aang sabía lo que estaba a punto de decir. Que deberían sacar las armas grandes o retirarse. Sin embargo, los explosivos estaban fuera de cuestión. Aang lo sabía perfectamente bien. En cuanto a retirarse, Aang vaciló. No quería que Zarukar estuviera decepcionado con él. Si dejaba caer a Zarukar, entonces la opinión del mayor sobre él cambiaría drásticamente, y Aang podría incluso ser abandonado por el comandante, y mucho menos alejándolo de la zona de guerra. Él no quería que eso sucediera. Bang. Mientras Aang luchaba contra sus propios pensamientos con todas sus fuerzas, se disparó otro tiro. Endray, que acababa de expresar su voz, se había volado la cabeza. La sangre caliente y la materia cerebral salpicaron la cara de Aang. Los otros 2 hombres parecían patos sentados. Volvió a sus sentidos y despejó su mente. ¿Por qué había seguido a Zarukar en primer lugar? ¿Era para sobrevivir? ¿Y ahora qué? Todos estaban sentados patos dentro de la trampa de Kieran. Estarían muertos incluso antes de que terminara la maldita guerra. Había sido una trampa todo el tiempo. Una trampa malvada. Después de haber visto la técnica de disparo de Kieran, Aang ya tenía una idea general de quién era. Sus habilidades con el arma podrían ser mejores que las de un novato, pero todavía estaba lejos de ser una verdadera élite de francotiradores. Si Kieran hubiera sido una élite real, Aang habría mordido el polvo hace mucho tiempo. En cuanto a sus habilidades encubiertas, valdría la pena elogiarlos, pero aún eran bastante básicos en comparación con los de un soldado de reconocimiento real. Si no fuera por su ventaja en el terreno, Aang podría haber matado fácilmente a Kieran antes de que pudiera siquiera haber disparado contra ellos. Todo había sido una trampa. Una configuración para engañar a Zarukar y enviarlos a morir. La rabia llenó su corazón. Deseó poder separar a Kieran con sus manos, desearía poder desollarlo vivo y romper cada una de sus extremidades. Pero sabía cuál era su prioridad ahora. Él tuvo que abandonar el campo de batalla. Ametralladora, cúranos. Gritó Aang en el walkie-talkie. Sí, señor. La voz cobarde del hombre llegó a las orejas de Aang desde el otro lado del walkie-talkie. Hizo a Aang aún más repelido. Tan pronto como el ametrallador recibió su orden, estaba en camino hacia allí. Aang ya podía verlo acercándose. El ametrallador tuvo que moverse estratégicamente para evitar el fuego, dado que aún llevaba una ametralladora ligera y una caja de municiones. Era bastante rápido, incluso comparado con el resto de las tropas de Aang. Aún manejable. Aang lo vio y entendió por qué le permitieron su escuadrón. Retirada. Aang hizo señas a sus otros 2 hombres. Los 2 se cubrieron y retrocedieron. Aang estaba justo detrás de ellos. Sabía que Kieran no perdería esta oportunidad. Fue su último después de todo. Aang alcanzó la granada en su cintura. Ven. Pensó para sí mismo mientras apretó los dientes. Quería mostrarle a Kieran su ira. Bang. Bang. Bang.
Varios disparos rápidos sonaron y Aang cayó al suelo, sintiendo dolor en todo su cuerpo. Vio a sus otros dos hombres caer en un charco de sangre y vio una sonrisa en el rostro del ametrallador mientras corría hacia ellos. Era la sonrisa de un gato que acababa de atrapar un ratón. ¿Qué demonios? Aang miró al ametrallador con expresión incrédula. El ametrallador respondió con una serie de disparos. Bang. 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 Cuando el sonido de los disparos disminuyó, el cuerpo de Aang fue destrozado por la lluvia de balas. Kieran quedó atónito al presenciar la escena. Automáticamente apuntó su rifle improvisado al ametrallador, pero para cuando lo hizo, el hombre no estaba por ningún lado. Kieran tenía un mal presentimiento sobre esto. Sin demora, rápidamente dejó ese escondite y se dirigió hacia el siguiente. Kieran no entendió por qué el ametrallador dispararía contra sus propios hombres, pero sabía que no eran solo los soldados los que habían sido engañados. Él también lo había estado. Cuando Kieran se había llevado al artillero original, la mirada cobarde del ayudante y su aparente impotencia lo habían engañado. Había pensado que el ayudante era inofensivo y había dirigido su atención al resto de los soldados. Quien hubiera pensado que demostraría ser el más peligroso, incluso más fuerte que el líder del escuadrón al que había disparado. ¿Fue este el plan del comandante desde el principio? Mientras permaneció en el modo encubierto, pensó en toda la situación. Sin embargo, no pudo llegar a una conclusión, así que aclaró sus pensamientos. Había demasiadas cosas inexplicables para considerar. Aunque Kieran había hablado con el mayor antes, solo había sido capaz de sentir que el hombre era codicioso. Él no había recibido ninguna onda lunática loca de él. El hombre no tenía razón para actuar de esa manera. ¿Qué diablos está pasando? El corazón de Kieran estaba lleno de incertidumbre, pero no lo detuvo en lo más mínimo. 10 segundos después, había llegado a su nuevo escondite y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Aunque no podía ver lo que estaba pasando, estaba seguro de que el artillero desaparecido ya estaba en su escondite anterior. Después de que el hombre había disparado, Kieran tuvo la corazonada de que lo perseguiría. Era justo como Kieran había esperado. Después de dejar escapar un largo suspiro, una voz salió de su escondite anterior. Hola señor. Creo que deberíamos tener una buena conversación. Parecía genuino y serio, pero Kieran no respondió. Comenzó a moverse nuevamente hacia su próximo lugar seguro. Él fue muy cauteloso con el hombre. Después de todo, acababa de matar a 3 de sus camaradas con una ametralladora. Cuando Kieran se había movido a unos 10 metros de su lugar, escuchó el sonido de unos pasos. Su apresurado sonido significaba que el tipo se apresuraba a alcanzarlo. ¿Quién más estaba en el área aparte de Kieran y el traidor? Kieran le había dado al chico un nuevo apodo digno de sus acciones. El traidor tenía un conjunto de fuertes habilidades de rastreo. Después de darse cuenta de que puede ser él, Kieran rápidamente giró su improvisado rifle de francotirador hacia el rifle de asalto que solía ser y apuntó a la fuente de los pasos. Tan pronto como apareciera la figura del hombre, apretaría el gatillo. ¡Bang! 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 El fogonazo y el humo del cañón de su arma iluminaron el lugar. Pero él no había golpeado nada. Kieran no necesitó revisar el registro de batalla para saber que había disparado un abrigo vacío. FCK. Se dio cuenta de que había sido cebado y rápidamente se dio la vuelta. Había un pasaje largo y angosto detrás de él, formado por los trozos de hormigón caídos y las vigas de madera. El pasaje tenía una buena vista al otro lado de su escondite. Su entrada era donde Kieran había disparado su arma. Cuando Kieran se giró, no vio a nadie detrás de él. FCK. Se dio cuenta de por qué el traidor se había quitado el abrigo. No había tenido la intención de tender una emboscada a Kieran desde atrás, sino hacer que se volteara. El hombre estaba escondido detrás del abrigo, sin hacer ningún movimiento. Estaba esperando que Kieran se volteara y lo enfrentara. Cuando Kieran se giró, ya era demasiado tarde. Buenos días, señor. Sonó una voz familiar. Kieran sintió que estaba cayendo en un abismo helado. La frialdad lo golpeó de pies a cabeza. La jaula del diablo, capítulo 24. La voz sonaba amigable, pero aún así le envió escalofríos a Kieran. Se acabó. Kieran cerró los ojos instintivamente. Él pensó que esto podría ser. Tenía miedo de morir. Había ingresado a este juego por el bien de la supervivencia, pero quien hubiera pensado que moriría antes de que pudiera superar la mazmorra de los novatos. En cierto modo, lo hizo arrepentirse del riesgo que había corrido.
Si él hubiera seguido el consejo de Colleen y se hubiera escondido en el área de almacenamiento subterráneo para esperar a que pasaran los días, podría haber sobrevivido por más tiempo. Sin embargo, la nube de remordimiento se dispersó cuando su instinto de supervivencia se hizo cargo, encendiendo su voluntad de sobrevivir. Estaba dispuesto a arriesgarlo hasta el final. Kieran sostuvo la granada huir apretada y colocó su dedo sobre el alfiler, listo para prenderlo. Por favor, señor. Dijo la voz del traidor, sonando aún más sincera que antes. No tengo intención de hacerle daño. Sé que no me crees, pero puedes ver los hechos. Si quisiera dispararte, ya estarías muerto. No lo hice, sin embargo. Las palabras del traidor hicieron vacilar a Kieran. No lo estaba comprando, pero lo que el traidor estaba diciendo era cierto. Si hubiera disparado, Kieran ya habría muerto, pero no lo hizo. ¿Por qué, sin embargo? ¿Por qué el traidor no había apretado el gatillo? Kieran no pensó que era su encanto personal lo que le había engañado al chico. El traidor tenía que querer algo de él. Después de pensarlo un poco, a Kieran se le ocurrió una explicación lógica. El hombre quería la bolsa de joyas. ¿De verdad eres tan amable? Se burló el traidor. Por supuesto. Solo mira los hechos. Si cooperas, prometo que te dejaré vivir. El traidor fue tan lejos como para prometer que perdonaría la vida de Kieran. ¿Una promesa? Las promesas no tienen valor durante una guerra. Solo me has dejado vivir tanto porque aún no has conseguido lo que estás aquí. Una vez que lo tengas, será una historia completamente diferente. Dijo Kieran con desdén. Detrás de su voz áspera y grave, la histeria lo hizo estremecer. Sin embargo, no quiso arriesgarse y darse la vuelta. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Estaba seguro de que si hacía algún movimiento repentino, el traidor dispararía. El hombre necesitaba saber el paradero de las joyas. Esa era la única razón por la que Kieran todavía estaba vivo. Entonces, si disparaba, iría por los brazos o las piernas de Kieran. Aún así, Kieran no tomaría esa oportunidad. Necesitaba mantenerse firme y mostrar su lado demente y desesperado lo suficiente como para mantener su posición en la situación. Cálmese. Por favor, cálmate, señor. No quiero ningún malentendido. Estoy seguro de que eres una persona inteligente, y si me dijeras la ubicación de las joyas, podría cumplir tu pedido de abandonar esta maldita ciudad. Créeme, no es tan difícil para mí guiarte. Sirvo al general Jennings después de todo. Él no es como tu compañero, Mayor Zarukar. Zarukar es solo uno de los perros del general Jennings. El método de Kieran había funcionado. El traidor había empezado a difundir información que Kieran quería desesperadamente. Estaba repitiendo la historia falsa de Kieran, la que Kieran había revelado cuando había estado intentando engañar al comandante Zarukar durante su llamada telefónica. Esto probó que el traidor no era un enemigo común. Él tenía que ser inteligente. De lo contrario, no habría sabido de su conversación con el comandante, ni habría podido infiltrarse en el escuadrón más confiable del comandante para sabotear esta misión. Kieran no dudó que el mayor Zarukar era solo uno de los perros del general Jennings. Sonaba como si fuera la verdad. Kieran estaba confundido. Se sentía como un cazador persiguiendo a un conejo en las montañas, solo para descubrir que el conejo era en realidad un tigre. Kieran había planeado sacar al comandante Zarukar para elevar su clasificación de juego, pero ahora el hombre detrás de Zarukar había sido revelado, el general de la rebelión. Aunque todavía no estaba claro qué papel jugó el general en la rebelión, dado su título, tenía que ser el verdadero jefe de la rebelión. Las acciones de Zarukar estaban bajo su radar. El traidor detrás de Kieran lo demostró. Arrogancia orgullosa. Eso fue lo que Kieran recibió del comandante durante su conversación. Él debería haber agregado la justicia propia a la arrogancia también. Zarukar pensó que le estaba yendo tan bien, pero Kieran sabía que tan pronto como Zarukar hubiera puesto sus manos en esa bolsa de joyas, habría sido arrestado en secreto. Saltando por completo al tribunal marcial, el comandante habría sido ejecutado como un criminal. Sin duda, había sido el general Jennings quien había planeado todo esto desde el principio. El hombre detrás de todo. Kieran llegó a una conclusión basada en todo lo que sabía sobre los dos hombres. Entonces, ¿qué piensas? El traidor detrás de Kieran interrumpió sus pensamientos. El tiempo se había acabado y Kieran tuvo que aceptar o rechazar su proposición. Quiero dejar esta ciudad primero. Entonces te contaré todo. Respondió. Señor, usted sabe que no es posible para mí hacer eso. Al menos no hasta que vea las joyas con mis propios ojos. No tengo autoridad para sacarte de esta ciudad. Solo el general Jennings puede hacer eso. Respondió el traidor con una sonrisa.
Entonces quiero conocer al general Phoenix. Kieran cambió sus términos. ¿Crees que eso es posible? La risa del traidor llevó una sensación de burla. Pensó que debería darle una lección a Kieran para hacerle saber quién estaba a cargo de la situación. Como cuestión de hecho, si hubiera confirmado la ubicación de las joyas, ya habría matado a Kieran solo para evitar toda esta conversación innecesaria. Necesito tratamiento médico, me han disparado. Kieran declaró sus términos una vez más. Esta vez, sin embargo, el traidor no se negó de inmediato. Pudo ver que Kieran había recibido un disparo. Aunque Kieran tenía un chaleco protector, parecía estar saltando y moviéndose por todos lados. Mientras hablaban, su vida podría estar colgando de un hilo. El traidor no estuvo de acuerdo de inmediato. Él dijo, bueno, para demostrarle que soy un hombre honesto, le proporcionaré algunos suministros médicos. Por favor, toma esto como prueba de mi sinceridad. Ahora baja tu arma y gira lentamente. Sí, hazlo despacio, déjame ver tu herida. Siguiendo sus instrucciones, Kieran dejó su rifle improvisado y se giró ligeramente. El traidor vio la herida en el abdomen de Kieran y la pantorrilla izquierda. A juzgar por su experiencia en el campo de batalla, la carne herida en su pierna no era nada, pero la herida en su abdomen podría haberle causado algún daño grave a los órganos, incluso con el chaleco protector puesto. Después de todo, era solo un chaleco de la policía contra una bala militar. El traidor sabía que Kieran había sido gravemente herido. Incluso podría haber alguna lesión interna que fuera irreparable. Si Kieran todavía podía moverse libremente, tenía que ser debido a su cuerpo fuerte y su instinto de supervivencia. Pero no podría durar mucho. Pronto él caería en un sueño eterno. El traidor había sido testigo de muchos casos como este en el campo de batalla. Aún así, mantuvo la guardia alta, su arma apuntando a la cabeza de Kieran. Tus heridas no son tan serias. Solo tienes que atarlos y estarás bien. Puedo darte un medicamento y una gasa para arreglarte rápidamente. El traidor agarró la mochila en su cintura y la arrojó cerca de Kieran. Su mano derecha aún sostenía el arma, apuntando a la cabeza de Kieran. Kieran logró sentarse y agarrar la mochila que el traidor le había arrojado. Había 2 vendas de gasa y 2 jeringas dentro. Nombre: vendaje de gasa de alta calidad. Tipo: medicina. Rarity: common. Atributos: recupera 30 HP en 30 segundos, suprime el sangrado y acelera la curación. Efectos: ninguno. Capaz de sacar de la mazmorra. Sí. Obsernes: mejor que el vendaje de gasa promedio. Nombre: Painkiller. Tipo: medicina. Rarity: common. Atributos: puede aliviar su dolor por 3 minutos. Efectos: ninguno. Capaz de sacar de la mazmorra. Sí. Obsernes: 3 minutos te permiten hacer muchas cosas, como escribir un testamento. La notificación apareció tan pronto como Kieran tocó los artículos. El Painkiller hizo brillar los ojos de Kieran. Le hizo confiar aún más en lo que estaba a punto de hacer. Poco a poco se desabrochó el T1 Bullet Proof Vest, tratando de parecer que tenía mucho dolor. Primero debes tomar una foto del analgésico. Si me dices la ubicación de las joyas, puedo brindarte un mejor trato, que te ayudará a levantarse en poco tiempo. Recordó el traidor a Kieran mientras lo veía sufrir. Tenía miedo de que Kieran pudiera morir. Sí, por supuesto. Kieran obedientemente se arremangó la manga y se inyectó el analgésico. Luego se quitó el chaleco. Mientras observaba cómo Kieran se quitaba su T1 Bullet Proof Vest por encima de la cabeza, el traidor movía la pistola hacia abajo, apuntando a las piernas de Kieran en lugar de a la parte superior de su cuerpo, que en ese momento estaba cubierta por el chaleco. Fue un instinto natural infligir el máximo daño a su enemigo. Así era exactamente como el traidor había sido entrenado. Su movimiento le dio a Kieran la oportunidad de defenderse. Una oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando Kieran notó que el arma apuntaba lejos de su cabeza y hacia sus piernas, rápidamente se quitó su chaleco, arrojándolo hacia el traidor como una bolsa de arpillera y bloqueando la visión del hombre. Mientras lo hacía, Kieran se levantó y saltó hacia el pasillo detrás de él. La jaula del diablo, capítulo 25. Bang. Bang. Cuando Kieran se quitó su chaleco, el traidor le devolvió el fuego. La línea de visión del hombre estaba bloqueada. No podía ver a Kieran claramente y estaba perdiendo el equilibrio porque tuvo que esquivar el chaleco entrante. Sin embargo, eso no le impidió aterrizar 2 tiros en la pierna de Kieran. Tenía su rica experiencia en el campo de batalla y su experiencia como soldado veterano para agradecer por eso. Después de inyectar el analgésico, Kieran ya no sentía dolor. Salió de su lugar como si no le hubieran disparado en absoluto. Has desperdiciado una buena oportunidad. ¿Sabes qué?
El traidor vio que Kieran se mantenía alejado de él y saltaba como si no hubiera sido herido en primer lugar. Sabía muy bien por qué era eso, y su deseo de matar a Kieran creció aún más. Fue el painkiller que le había dado. Kieran había usado su propio analgésico contra él, lo que de alguna manera insultó al traidor. Realmente deseaba poder volar la cabeza de Kieran, pero había una misión que considerar. El traidor decidió darle una lección a Kieran. Le mostraría a Kieran que era el cautivo, y al mismo tiempo mostraría su poder y autoridad en la situación. Él era un experto en interrogatorios después de todo. Sabía al menos 100 formas diferentes de interrogar a un rehén. Justo cuando estaba pensando qué debería hacer con él, vio una sonrisa extraña en la cara de Kieran. Algo andaba mal. Podía sentirlo en sus entrañas. Miró hacia abajo y vio la granada Willy. Instintivamente, se movió para esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. ¡Bum! La explosión envolvió al traidor por completo. Incluso Kieran sintió la onda expansiva, y la veía desplegarse desde la distancia. Afortunadamente, fue solo una onda de choque. No hubo escombros. Sin embargo, el traidor no tuvo tanta suerte. Él había estado en el centro de la explosión, y el Wii lo envolvió por completo, haciéndolo explotar en pedazos. Parecía incluso peor que Ann cuando le disparó. Disparos. Inflige 20 daños a HP. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Disparos. Inflige 20 daños a HP. Estado de heridos moderados. Parte inferior del cuerpo ha sido lisiado. Painkiller buff en efecto, contraataca al estado con heridas moderadas y lisiados. Explosión. Inflige 150 daños al objetivo HP. Target muere. Mirando el registro de batalla, Kieran se alegró de que el painkiller hubiera sido efectivo. Si no hubiera sido por eso, no podría haber ejecutado su plan y permanecer en una sola pieza también. Él mismo podría haber sido atrapado en la explosión. Un golpe de mala suerte en combinación con los 40 HP restantes podría haber resultado en un game over para él. Maldición, soy un hijo de Mail Protected afortunado. Exclamó antes de volver su atención al registro de batalla. 150 HP. Kieran quedó atónito por la cantidad de HP que tenía el traidor. Todos, desde los primeros hombres con los que se había enfrentado al escuadrón rebelde, habían tenido una HP de 100. Hasta ahora no había habido excepciones. Eso incluía a sí mismo. Sin embargo, el traidor parecía tener 150 HP. ¿Es porque tenía un físico más fuerte? ¿O porque era un soldado de élite? Se preguntó. Antes de que pudiera continuar su línea de pensamiento, fue interrumpido por otra notificación. Eliminó con éxito al enemigo usando las arma de fuego ligero nivel de entrada, habilidad. Arma de fuego ligera básico, nivel de entrada. Nombre. Arma de fuego ligera nivel de entrada. Atributos relacionados. Fuerza, constitución, intuición. Tipo de habilidad. Ofensivo. Efectos. Sabes usar una pistola, rifle, revólver, rifle de asalto, ametralladora y rifle de francotirador, aumenta el daño en un 20%. Consume. Resistencia. Prerequisitos. Fuerza F, constitución F, intuición F+. Opciones. Sabes cómo usar armas de fuego ligeras. Eres tan bueno como un veterano del ejército. Habilidad. Arma de fuego ligera, habilidad hacia arriba, atributos relacionados subiendo de nivel. Fuerza. F, F+. Constitución. F, F+. Intuición. Límite para esta habilidad específica en el nivel actual. Una sensación refrescante y cálida comenzó a llenar el cuerpo de Kieran a medida que el conocimiento de armas de fuego se transfirió a su cerebro. El calor hizo que la información se extendiera aún más rápido. Lo más importante, su valor de HP había aumentado. Mientras que originalmente había quedado 40 HP, ahora gracias a su constitución subiendo de nivel había aumentado a 60. Mi constitución subir de nivel agregó 20 a max HP. Tal como esperaba, los atributos y habilidades están relacionados después de todo. Pero, ¿es esta una ventaja de mazmorra novato? ¿O es así como las habilidades normalmente suben de nivel? Frunció el ceño al considerar todas estas preguntas. Pensó que podría ser una ventaja para los novatos, porque si así era realmente como las habilidades se nivelaban, entonces era demasiado simple. Lograr tal objetivo debería ser tan difícil como derrotar a ese traidor. Después de todo, Kieran tenía menos experiencia y poder que el hombre. Si no hubiera sido por su suerte y por el hecho de que el traidor había querido algo de él, ya estaría muerto. De hecho, había sido demasiado simple. Los jugadores, sin importar el juego, eran los más creativos y aventureros. ¿El traidor había sido fuerte? Mucho.
Si Kieran hubiera luchado con él en un combate mano a mano, nunca hubiera ganado. Pero había usado el tiempo que le habían dado para elaborar un plan para engañarlo. Podría haber llevado algo de tiempo, pero a Kieran no le había importado. Era dar y recibir, y él había intercambiado su tiempo a cambio de mejoras de habilidad y atributos. Lo mismo hicieron todos los jugadores, creía Kieran. Dadas las circunstancias, subir de nivel las habilidades eliminando a una persona más capacitada solo podría ser una ventaja para los novatos. Si no, entonces los creadores del juego no estaban haciendo un buen trabajo. Sin embargo, las cosas no eran totalmente desesperadas para Kieran. No se daría por vencido, como no lo hizo cuando trató de obtener más habilidades del matón cautivo y su plan no funcionó. Sus esperanzas habían sido renovadas ahora. Elimina a las personas más hábiles para subir de nivel, ¿eh? Murmuró Kieran, apretando el puño. Se le ocurrió una idea nueva, pero ahora no era el momento de probarla. Su prioridad era curarse a sí mismo lo más rápido posible. Aunque su habilidad mejorada arma de fuego ligera había elevado sus atributos también, aún no cambiaba el hecho de que su HP era bajo. Una vez que el analgésico desapareció, él estaría en un gran problema. Necesitaba llevar su HP a un nivel razonable antes de que el efecto de Painkiller disminuyera. Se acercó al cadáver del traidor para inspeccionarlo. El cuerpo del hombre podría ser irreparable, pero eso no significaba que no habría recompensas. Como cuestión de hecho, cuando Kieran dio la vuelta al cuerpo, descubrió algo. Era un libro morado del tamaño de una palma humana que parecía brillar débilmente. ¿Un libro de habilidades?, dijo Kieran en voz alta. Obviamente, dentro del juego del 100% de realismo, el sistema de juego todavía funcionaba como siempre. Kieran recogió el libro. Nueva habilidad disponible. Seguimiento. ¿Desea aprenderlo? ¿Sí? Él estuvo de acuerdo sin pensarlo dos veces. Nueva habilidad. Seguimiento. Nombre. Seguimiento, básico. Atributos relacionados. Intuición. Tipo de habilidad. Auxiliar. Efectos. Puedes observar tus alrededores en busca de pistas y pistas para rastrear tu objetivo. Consume. Resistencia. Prerequisitos. Intuición F+. Obsernes. Todavía no eres mejor que un perro de búsqueda. En un instante, la sensación familiar de conocimiento transferido llenó el cuerpo de Kieran una vez más. Cuando el proceso se completó, Kieran abrió los ojos de par en par. Se dio cuenta de que todo parecía diferente. Ahora podía recoger detalles que había perdido antes y todo parecía mucho más claro. Las huellas en el suelo aparecieron en color blanco. El color de la sangre se hizo más brillante y la explosión parecía una nube negra. En un abrir y cerrar de ojos, todo volvió a la normalidad. Cuando Kieran se centró de nuevo, la escena frente a él cambió una vez más. ¿Una habilidad activa?, pensó para sí mismo. Sin embargo, una punzante sensación le recordó que el analgésico ya se estaba acabando. Rápidamente agarró la mochila del traidor y se dirigió hacia el lugar donde había escondido toda la comida enlatada. El cadáver no contenía más botín a excepción del libro de habilidad tracking. Lo único que le faltaba a Kieran era su rifle improvisado que había sido destruido durante la explosión. La pérdida lo hizo un poco triste. Kieran habría protegido la pistola si hubiera podido hacerlo sin causar más daños a sí mismo. Entonces recordó que había matado al francotirador del escuadrón rebelde. Muy bien, podría haber un rifle de francotirador real en el cadáver del hombre. Cuando su habilidad arma de fuego ligera, había aumentado, su necesidad de un arma había aumentado junto con ella. Sabía perfectamente que cuando enfrentaba a un inmenso número de soldados rebeldes, un rifle de francotirador sería más efectivo que cualquier otra cosa. Sin mencionar que lo haría sentir mucho más seguro. Además, después de todos los cambios que había hecho en su plan, iba a necesitar un rifle de francotirador aún más. General Phoenix, murmuró el nombre del hombre. Obviamente, el general era un jefe que podría elevar su clasificación incluso más de lo que Zarukar podría. La jaula del diablo, capítulo 26. A medida que transcurría el tiempo, segundo a segundo, la luz del sol poniente brillaba a través de la ventana y cubría el escritorio de madera en una luz roja brillante. Zarukar estaba sentado detrás del escritorio en su oficina. La expresión de su rostro estaba en blanco mientras sostenía una taza de café en la mano. El aroma del café llenó la habitación, pero Zarukar no se molestó en probarlo. Él sintió que algo estaba apagado. Algo malo estaba por suceder. Zarukar estaba extremadamente seguro de su intuición. Fue su intuición lo que lo había salvado de la muerte muchas veces antes. Esta vez no fue la excepción. Pero él necesitaba descubrir qué estaba pasando. ¿Qué pasa? Zarukar frunció el ceño mientras comenzaba a cuestionar la situación.
Su primer pensamiento fue que esa sucia alcantarilla tenía algo que ver con sus malos sentimientos. Imposible, el equipo de Aang terminará el trabajo fácilmente. Zarukar soltó una carcajada con una pizca de burla mientras negaba con la cabeza. ¿Cómo podría un matón armado emparejarse con un soldado de verdad, sin mencionar a un pelotón de sus hombres más confiables? Lo único problemático era tirar a la rata de la alcantarilla en la que se escondía. Zarukar se rió de sí mismo por pensar demasiado. Justo cuando estaba a punto de continuar con esta línea de pensamiento, su teléfono celular comenzó a sonar. La pantalla blanca mostraba el identificador de llamadas. De Vulture. Zarukar contuvo la respiración. Después de un momento, levantó el teléfono. Esta vez, él no habló primero. En cambio, esperó a que el hombre del otro lado del teléfono hablara. No creía que sus propios hombres fracasarían, pero necesitaba saber qué estaba pasando. ¿Esperaste que tus hombres respondieran? Bueno, tengo malas noticias para ti. Es posible que tengas que intentar marcar rápidamente el infierno. Oh, espera, te unirás a ellos lo suficientemente pronto, así que no tienes que tener tantos problemas. Mi nuevo aliado me dio un mejor trato y me concedió mi pedido. Realmente no puedo esperar para ver tu rostro mentiroso muerto. Kieran habló rápida y dolorosamente en un esfuerzo por irritar al comandante. Cuando terminó, colgó el teléfono de inmediato sin esperar una respuesta y sacó la batería. Encontró un capítulo o texto faltante, infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Zarukar intentó llamarlo, pero no pudo obtener un tono demarcado. Dios mío. Él rompió su teléfono furiosamente en el suelo. Después de un momento, se calmó de nuevo. No estaba comprando las mentiras que le había contado la sucia rata de alcantarillado, pero aún tenía que tomarse esto en serio. Ayudante. Tráeme a Aang. Sí, señor. Respondió el tembloroso ayudante al instante. Se dio cuenta de que su superior era fácil de agitar en estos días. ¿Fue la situación tan mala? Como ayudante de Zarukar, su información era bastante precisa. Reprimió todos estos pensamientos y preguntas e hizo lo que le habían ordenado. Después de unos minutos, el asistente informó de nuevo. Señor, las comunicaciones no funcionan. He tratado de llegar al teniente segundo Aang y a todos los demás en el escuadrón, pero no puedo pasar. Maldición. Envía otro escuadrón de reconocimiento a las ruinas para ver qué sucedió. Zarukar todavía no había perdido la esperanza. Sí, señor. El ayudante saludó y salió de la habitación rápidamente. Zarukar se quedó solo. Comenzó a recordar su conversación con la rata de alcantarilla sucia. ¿Alguien salvó a esa basura y prometió matarme? Zarukar entrecerró los ojos mientras pensaba en quién podría ser. Quién podría haber notado que había enviado a sus hombres para una misión y podría haber eliminado al escuadrón de Aang sin causar mucha conmoción. No había muchas personas que cumplieran con ese criterio. Solo había uno. General Phoenix. Phoenix era el único que sabía que había estado trabajando con el buitre. Como cuestión de hecho, la mitad de esa bolsa de joyas le pertenecía. El trato de Zarukar con Phoenix era que una vez que él le había dado suficiente, él podría salir de la ciudad con todas sus pertenencias. Phoenix controló un pasaje fuera de la ciudad. No era realmente un secreto. Todos los oficiales de alto rango de la rebelión lo sabían. Por eso podían permitirse negociar con las fuerzas del gobierno. Sí, la rebelión y el gobierno ya estaban negociando. Por eso Zarukar se había apresurado al buitre en este asunto. Pero ahora, respiró profundamente mientras su corazón latía rápido. Zarukar estaba furioso. Él había sido jugado como un idiota. Phoenix. Rugió mientras apretaba los dientes. Sus ojos parecían lobos hambrientos que esperaban para desgarrar a su presa. No solo había perdido una gran suma de su riqueza, sino que también enfrentaba una crisis peligrosa. Zarukar conocía a Phoenix lo suficientemente bien. Si Phoenix hubiera planeado todo esto solo para conseguir esa bolsa de joyas, entonces mataría a cualquiera que supiera de su existencia. Si Zarukar quería vivir, tenía que hacer un movimiento rápido. Me obligaste. Zarukar murmuró enojado antes de gritar, ¡ayuda! Poner a todos en el campo en stand-by y enviar una alerta. No era el estilo de Zarukar ser un pato sentado. Juró que quienquiera que lo hubiera cruzado pagaría el precio máximo. Incluso si eso resultó ser la rebelión general. Tan pronto como su equipo de reconocimiento regresara, sabría la verdad. Mientras se escondía a la sombra de las ruinas, Kieran apuntó a la base militar en la distancia. Un equipo de reconocimiento militar acababa de abandonar las ruinas, confirmando que su plan había funcionado. Cuando Kieran descubrió la identidad del traidor, se le ocurrió un plan para causar disensión.
El hecho de que el general Phoenix había plantado un lunar en el escuadrón del mayor Zarkar y los comentarios que el traidor había hecho sobre Zarkar demostraba que los dos no estaban del mismo lado, a pesar de que estaban en la misma facción. Al menos así es como se veía. Zarkar pensó que podía ocultarle cosas a Phoenix, y Phoenix pensó que él tenía el control de todo. Con tales hombres hambrientos de poder en la ecuación, todo lo que tomaría sería una pequeña chispa para causar una explosión. Kieran estaría feliz de ser esa pequeña chispa. Por eso, cuando Kieran llamó al comandante, no había hablado con claridad y no le había dado la oportunidad a Zarkar de responder. Kieran sabía que cuanto más hablaba, más posibilidades de fracasar sería. Un hombre fuerte como el mayor Zarkar no creería las palabras de un cabrón. Él solo creería lo que sus propios ojos vieron y lo que él pensó que era verdad. Incluso si entendía mal los hechos, él solo seguiría creyendo en sí mismo. En cuanto al general Phoenix, Kieran podría adivinar qué haría contra el levantamiento del comandante Zarkar. Si él no pudo alcanzar al traidor, entonces un conflicto interno pronto le sobrevendría a la rebelión. Mientras tanto, Kieran aseguraría el éxito de su plan y trataría de eliminar cualquier posibilidad de fracaso. Su objetivo ya no estaba solo en el comandante Zarkar, sino también en el general Phoenix. Desde el momento en que el general Phoenix había entrado en juego, Kieran ya había decidido matarlo para aumentar su clasificación de juego. Solo así podría lograr su objetivo real, que era ganar suficiente dinero para tratar su enfermedad. Sería difícil, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Todavía tenía muchas esperanzas y sueños para su vida. Kieran respiró hondo y despejó su mente de cualquier pensamiento desordenado mientras miraba el sol poniente. Luego miró hacia abajo al rifle de francotirador que acababa de obtener. Nombre: Viper M1. Tipo: arma de fuego. Rarity: excelente. Ataque: genial. Rondas de la revista: 5. Atributos: 1. Penetración de la armadura LVL. 1, 2. Long Range Shooting LVL 2. Efectos: ninguno. Requisitos previos: arma de fuego ligera básica. Capaz de sacar de la mazmorra. Sí. Opciones: a 12, 7 milímetros permite inmensa potencia de fuego y rango, pero requiere un cierto nivel de habilidad. Penetración de armadura NIF. 1. Capaz de penetrar armadura ligera. L2 de tiro de largo alcance. Rango de tiro efectivo de 1 kilómetro. Muy diferente del rifle improvisado que Kieran tenía antes, el Viper M1 era el verdadero negocio, no solo por sus dos atributos adicionales, sino por su gran poder de ataque. Según las descripciones del arma de fuego del sistema, el poder de ataque de la granada UI era fuerte, y M12S y M1905S era solo común. El Viper M1 los superó a todos con su gran poder de ataque. Incluso sin sus dos atributos adicionales, su poder de ataque ya era lo suficientemente aterrador. Nadie podría sobrevivir a un tiro directo de ella. Incluso Kieran, que ahora tenía 150 HP, al igual que el traidor, estaría indefenso frente al Viper M1. Fue después de que Kieran recuperó su HP, que descubrió que su HP máximo había aumentado en 50, no en 20. Eso fue porque, de acuerdo con el sistema original de 100 HP, se había incrementado en un porcentaje basado en la constitución de Kieran. Por lo tanto, los 150 HP. Lo mismo sucedió con el aumento de aguante, atributos y la mejora del equipo. Abrió su ventana de personaje y la revisó cuidadosamente. Nombre: Kieran. Edad: 17, M. Raza: humano. Título: ninguno. HP: 150. Aguante: 150. Fuerza: F+. Agilidad: F. Constitución: F+. Mentalidad: F+. Intuición: F+. Habilidades: daga de arma afilada, básica, evadir, básica, encubierta, básica, arma de fuego ligera, entrada, combate, básica, seguimiento, básica. Equipo: daga X1, M1905, Viper M1, granada X8. Inventario: alimentos enlatados X2, agua destilada X2, analgésico X1, vendaje de gasa X2, encendedor X1, tabaco, municiones. Opciones: sigue siendo un novato, pero más fuerte que tu habitual John Doe. La jaula del diablo, capítulo 27. Siguiendo la nueva clasificación, la ventana de caracteres de Kieran cambió para representar su aumento de potencia. Sin embargo, Kieran no necesitaba ver la calificación. Él ya podía notar la diferencia por sí mismo. 2 días y medio lo habían convertido en un hombre nuevo.
Mientras sostenía el Viper M1, que había sido su recompensa por sacar al francotirador, Kieran se sentía como un soldado veterano con toneladas de experiencia en combate. En el fondo sabía que todo esto era solo realidad virtual, pero todavía le gustaba la sensación. Todo se sentía demasiado real. Si no fuera por la ventana del personaje y la barra de la misión, Kieran se habría sumergido felizmente en la sensación. Así que esto es lo que atrae a la gente a los juegos clandestinos. Kieran pensó en todas las personas que habían ingresado al juego con un motivo diferente que él. Él como que entendió su razonamiento. Sin embargo, si hubiera estado sano, nunca se habría unido al juego, sin importar lo real o emocionante que fuera. Kieran solo quería vivir como una persona normal. Nunca había sido del tipo codicioso o aventurero, solo había estado desesperado. Aún así, eso no lo había detenido por hacer lo mejor que podía. Después de todo, su vida estaba en juego. Se apoyó contra una pared entre las ruinas, escondiéndose en las sombras. Tenía los ojos entreabiertos mientras respiraba suavemente y esperaba. Si la situación lo hubiera permitido, Kieran habría mentido y tomado una siesta. Sin embargo, no podía permitirse semejante lujo. El momento crucial se acercaba. La oscuridad cubrió el cielo al caer la noche. La luna ascendió lentamente, colgando en el cielo azul oscuro. Era una luna creciente que traía una sensación de paz a la ciudad asolada por la guerra. La tranquilidad se rompió por el sonido de los pasos. Vinieron de lejos y captaron la atención de Kieran. Bajo la débil luz de la luna, vio a las tropas que se habían ido antes. Los apresurados soldados no notaron a Kieran escondido en las sombras. Su ansiedad los hizo menos observadores. Los soldados solo querían buscar en las ruinas a sus camaradas e informar al comandante Zarukar. El segundo teniente Anke estaba muerto, y también su escuadrón. Ninguno de ellos había sobrevivido. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Las noticias los habían impactado hasta el fondo. Después de todo, Anke había sido considerado un hombre muy fuerte entre los soldados. Si había sido un tiroteo o un combate mano a mano, siempre había sido el mejor de sus pares. Cuando completó varias misiones imposibles, toda la base se le ocurrió la teoría de que el segundo teniente Anke era invencible. La mayoría de las tropas realmente creyeron eso. Pero el Anke del que todos los soldados solían hablar estaba muerto ahora. Derribado por una ametralladora. Disparó por sus propios hombres. Perplejo a los soldados. Simplemente no podían aceptarlo. Necesitaban una explicación, y la única persona que podía proporcionarla no era otra que el comandante Zarukar. Ellos aceleraron su paso. Kieran, que todavía estaba en las sombras, vio que las tropas se marchaban apuradas y lentamente se puso de pie. Esto era exactamente lo que había estado esperando. FCK. Después de escuchar el informe de sus subordinados, Zarukar saltó de su silla rápidamente. Tan rápido, de hecho, que su silla se cayó con un estallido. Sin embargo, a ninguno de los asistentes pareció importarle la silla. Todos miraban a Zarukar. Necesitaban una explicación. ¿Por qué Anke y su equipo serían eliminados? Incluso el ayudante, que tanto le tenía miedo a Zarukar, no había desviado la mirada. Sé que todos tienen muchas preguntas. Todo se aclarará pronto. Reúne a todas las tropas que están en modo de espera. Ellos también tienen el derecho de saber la verdad. Dijo Zarukar con voz profunda mientras miraba a todos a los ojos. Sí, señor. El ayudante y los soldados de reconocimiento saludaron y salieron de su oficina. Zarukar se quedó solo. Había una expresión calmada en su rostro. Antes de que sus soldados de reconocimiento regresaran, todavía tenía algo de esperanza en su corazón. Pero cuando llegaron los informes, la última esperanza de Zarukar había sido hecha añicos. Su mano derecha estaba muerta, al igual que las tropas que lo habían seguido. Todo por culpa de un francotirador y una de sus ametralladoras. Cuando escuchó las noticias, una imagen del espía que se había infiltrado en el escuadrón y apuñalado a Anke y sus tropas se había formado en la mente de Zarukar. Aparte de Phoenix, nadie más se hubiera atrevido a cruzarlo. Después de todo, la infiltración y el asesinato eran el punto más fuerte de los hombres de Zenin. Me has cruzado y me has robado mis cosas, ¿y ahora me quieres muerto? Bien, veremos quién terminará muerto. Murmuró Zarukar. Luego abrió un cajón y sacó un arma. Sostenía el arma en su palma y sentía la textura áspera de su agarre. Esa actitud de sangre caliente volvió a llenar su cabeza cuando se dio la vuelta y miró por la ventana. Sus tropas ya se habían reunido alrededor. No importaba cuán furioso estuviera Zarukar, no iría solo a Zenin solo. Eso sería un suicidio. Afortunadamente, tenía tropas enteras bajo su mando. Estaba equipado con las armas más avanzadas y los luchadores más fuertes entre la rebelión.
Era el as en la manga y ahora era el momento de usarlo. Cuando Zarkar salió de su oficina, enderezó su cuerpo y apresuró su paso, la fricción entre sus botas y el piso causó un sonido fuerte y claro. Sonaba como un martillo golpeando un clavo. Quien lo viera sería engañado por su firmeza y disciplina, y lo respetaría por el verdadero soldado que era. Aparte de su actitud feroz y su carácter imponente, ¿no era él todo lo que un soldado aspiraba a ser? Un par de defectos podrían ser perdonados. Zarkar sabía lo que sus tropas necesitaban en un líder, y se había convertido exactamente en eso. Mirando filas y filas de soldados, todos ellos mirándolo con respeto, se sintió satisfecho. Caminó hacia el estrado, respiró hondo y comenzó a hablar con su voz profunda a través del altavoz. Mis soldados, hemos sido traicionados. Zarkar fue directo al grano, revelando la impactante verdad. Sorprendió a las tropas al oír esas palabras viniendo del propio Zarkar, pero respetando su prestigiosa posición, no hicieron ningún ruido en ese momento. Zarkar continuó. Era el general Phoenix. Hizo un trato con el enemigo a costa de nuestras propias vidas. Ese hijo de Mail Protected escogió traicionar a sus propios hombres para asegurar su propia supervivencia. Él comenzó esta guerra, y ahora quiere que peleemos por él. Nos culpó por todo. Nos trató como chivos expiatorios. Dijo Zarkar mientras su tono se hacía más fuerte. Luego, de repente, se puso triste. Lo sé, suceden cosas como esta. Puede ser difícil de creer, pero es la fea verdad. Había enviado al segundo teniente An para reunir más pruebas, pero él fue emboscado por ese hijo de Mail Protected. El equipo de reconocimiento puede confirmar eso. Ank era mi soldado más confiable. Era un verdadero guerrero, un buen soldado. Tal emboscada no era justa para él. Es un insulto que un soldado debe llevar a su tumba. Zarkar parecía más triste que nunca. Incluso sus ojos estaban todos rojos. Los soldados más cercanos a él podían ver las lágrimas brillando en ellos. Como no quería que sus tropas lo vieran en este estado, se dio la vuelta e hizo una señal a los soldados del equipo de reconocimiento que estaban parados a un lado. El líder del equipo de reconocimiento se acercó al altavoz mientras las tropas miraban al comandante molesto. Sí, puedo confirmar que el teniente segundo Ank fue emboscado y asesinado. Le dispararon por la espalda y un francotirador sacó a toda su escuadra, dijo el líder del equipo. En un instante, las tropas alzaron sus voces. Todos se miraron incrédulos cuando la ira comenzó a llenar la multitud. Zarkar capturó el momento en su mente. Cuando todos los soldados se agitaron, se dio la vuelta. Mis soldados, Ank fue asesinado. El próximo podría ser yo, y luego tú. O tú. Porque solo cuando nosotros, la primera línea de defensa sea eliminada, ese hijo de Mail Protected de Phoenix puede completar su negociación con el enemigo. Lo único que le importa es salvar su propia vida. Zarkar miró a las tropas que lo rodeaban mientras levantaba la voz, no quiero esto, porque soy un soldado. Preferiría morir en el campo de batalla, sacrificándome por el bien mayor, que soportar un insulto como este. Ahora llevaré la batalla a ese hijo de Mail Protected, Phoenix. ¿Quién está conmigo? Gritó Zarkar. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Los soldados se llenaron de rabia después de escuchar la propaganda de Zarkar. Solo el ayudante al lado de Zarkar parecía sorprendido y desconcertado. Como ayuda de campo de Zarkar, él sabía un poco más que los demás. Las cosas no eran exactamente como su superior las había descrito. No hubo mención de las joyas, por ejemplo. Pero antes de que el asistente pudiera hacer alguna pregunta o hacer un movimiento, un arma apuntaba a su cabeza. Fue Zarkar. ¡Bang! Disparó sin pensarlo 2 veces. El asistente murió, sus ojos se abrieron de par en par, pero Zarkar no mostró piedad ni empatía. El ayudante sabía demasiado. Era el espía que ese hijo de Mail Protected que Phoenix había plantado en mi oficina. Pero ya es demasiado tarde, Ang ya está. Una vez más, Zarkar realizó una gran actuación. Las tropas parecían atónitas, pero pronto su sorpresa se convirtió en una ira aún mayor. Miraron al ayudante muerto con disgusto. Mis soldados, es hora de que Phoenix pague. Justicia será servida. Justicia. Justicia. Los gritos de la multitud rompieron la noche silenciosa. La jaula del diablo, capítulo 28. El discurso apasionado de Zarkar se había extendido por los altavoces alrededor de toda la base. Incluso se había escuchado fuera de él. Kieran, que se escondía afuera de la base en las sombras de las ruinas, había escuchado todo. Elegir el camino fácil y manipular los hechos. Esa era la opinión de Kieran sobre el comandante. Había anticipado la actuación de Zarkar en el escenario que se había preparado para él. En cuanto al general Phoenix,
Kieran había visto a un par de soldados salir de la base en silencio. Su identidad había sido bastante obvia. Aparentemente, el general Zenix había plantado más de un lunar en la base de Zarkar. Ahora enfrentaría la rebelión de Zarkar contra él. Era exactamente lo que Kieran había querido. Quería que los dos pelearan unos contra otros, así tendría la oportunidad de eliminar a los dos al mismo tiempo. El sonido de los motores de los tanques dentro de la base fue como un trueno. Varios soldados subieron a los camiones del convoy militar, sus pasos sonaron como tambores de batalla preparándose para la guerra. Los soldados de Zarkar habían comenzado su marcha. Tanques y convoyes pasaron uno tras otro. Pronto solo quedaban 3 escuadrones de soldados custodiando la base. Kieran miró la base casi desierta con una mirada lastimosa. Si no fuera por las tareas importantes a mano, él no habría dejado pasar la oportunidad de atacar el campamento. Después de todo, la base definitivamente tendría existencias de suministros. No solo suministros diarios, sino también suministros militares, toneladas de armas militares y equipo de protección. Kieran se sintió tentado de solo pensar en eso. Sin embargo, él no era el tipo de persona que echaba de menos el bosque por los árboles, a pesar de que podría arrepentirse por el camino. Fue como cuando tuvo que tirar la ametralladora en las ruinas. La ametralladora y la caja de municiones habían sido demasiado pesadas para él. Aunque su fortaleza y aguante habían aumentado en un nivel, aún no podía llevar el arma adicional más el rifle de francotirador y los objetos de su propio inventario. No, a menos que quisiera dejar de correr y apresurarse. Pero eso estaba fuera de discusión. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Respiró hondo y comenzó a correr en las sombras de las ruinas. Las fuerzas rebeldes casi habían desaparecido de la vista. Sería difícil perseguirlos ahora. Afortunadamente, Kieran sabía hacia dónde se dirigían. Gracias a las indicaciones de Colleen, Kieran ya sabía la ubicación de cada base de rebelión. Aparte de la base en la que estaba estacionado el comandante Zarkar y la base a la que se dirigían sus fuerzas, había otras 2 bases en la ciudad, ocupadas por otros oficiales rebeldes de alto rango. Estaban estacionados en el lado sur y oeste de la ciudad, respectivamente. Las fuerzas de Zarkar se dirigían hacia la base en el corazón de la ciudad. Era el campamento del general Zenin. Times Square. Las 2 bases no estaban tan lejos una de la otra y estaban aún más cerca si se usaban atajos para llegar allí. Al acechar y correr a través de las ruinas, Kieran había logrado llegar a Times Square antes que las fuerzas de Zarkar. Llegó temprano y comenzó a buscar un alto punto de ventaja. Cuando encontró el lugar correcto, vio que ya estaba ocupado por otra persona. Un misterioso hombre se arrastraba en las sombras con un rifle de francotirador, apuntando a la carretera mientras miraba a todo Times Square. Kieran de repente comenzó a sudar. Si no hubiera usado los atajos en los puntos ciegos del misterioso francotirador, definitivamente habría aparecido bajo su alcance. Aunque el objetivo del hombre tenía que ser Zarkar, no podía estar seguro de que no derrotaría a nadie más que se cruzara en su camino. Si este punto de vista fue tomado por el francotirador, ¿qué pasa con los demás? Cuando el pensamiento apareció en la cabeza de Kieran, rápidamente retrocedió a las sombras y echó un buen vistazo a su entorno. Vio a al menos 4 francotiradores más en el modo de espera. Al descubrir esto, de repente se alegró de haber ingresado al modo encubierto antes de dirigirse a Times Square. Si no lo hubiera hecho, ya habría sido fusilado en una parrilla. ¿Times Square? Más como Sniper Square. Pensó Kieran. Miró a los francotiradores, sin hacer ningún movimiento rápido. Aunque estaba seguro de poder sacar al francotirador frente a él, no podía estar seguro de que el resto no lo atacaría. Solo cuando los otros francotiradores estaban completamente distraídos, solo entonces podía hacer un movimiento. No tendría que esperar mucho para tener esa oportunidad. Kieran sabía muy bien a quién estaban esperando. Mayor Zarkar. Era obvio que el general Zenix había recibido noticias del levantamiento de Zarkar y le había tendido una trampa. A lo lejos, los sonidos del motor de los vehículos se volvían más ruidosos. El convoy ya había aparecido. El francotirador se ajustó rápidamente para el asesinato. Sin embargo, antes de que pudiera ponerse en posición, una fuerte palma cubrió su boca y lo arrastró hacia atrás. De repente, sintió una sensación de dolor agudo en el cuello. Kieran soltó el cuerpo y revisó el rifle de francotirador del muerto. Era el mismo Viper M1 que el suyo, pero carecía de los 2 atributos adicionales. Él no estaba interesado en mantenerlo. Sacó el suyo y apuntó hacia abajo, manteniendo una sensación de vigilancia sobre su propio entorno.
No podía estar seguro de si el mayor Zarukar enviaría a sus hombres a ocupar las tierras altas o no, pero Kieran no quería seguir los pasos del inquilino anterior de ese lugar. Su excelencia, Zarukar está aquí. El oficial del Estado Mayor, que había estado mirando afuera, había visto el convoy que llegaba a Times Square. Dio media vuelta y se lo contó a la segunda persona en la habitación. Su actitud reverente y respetuosa hacia el hombre decía mucho sobre quién era él. Las estrellas en los hombros del hombre revelaron su prestigioso ranking. Era uno de los generales de la rebelión, el general Phoenix. El general parecía más joven de lo que cabría esperar. Tenía el pelo negro como la pez, con solo un par de mechones de cabello gris, todo cuidadosamente peinado hacia atrás. Su rostro era ligeramente regordete, con mejillas rojizas y un aura de brillo, y tenía un par de ojos marrones que parecían aterradoras. También lo hicieron las cicatrices de 100 pies en su frente. Otros hubieran desviado instintivamente su mirada al ver su rostro. Phoenix fue particularmente aterrador cuando estaba enojado. Entonces simplemente no puede esperar, ¿eh? Phoenix se rió fríamente. Su aura de prestigio en combinación con su aguda mirada hizo que el oficial del equipo se congelara. Después de que Phoenix había recibido la palabra de su topo, inmediatamente pensó que Zarukar planeaba quedarse con la bolsa de joyas y luego culparlo por robarla. Aunque Phoenix no tenía intención de dividir las joyas con Zarukar, eso no significaba que perdonara las acciones rebeldes de Zarukar. ¿Cómo van los preparativos? Phoenix se volvió y miró a su oficial de personal. Todo está listo, Zarukar será derrotado. Respondió el oficial. Phoenix parecía satisfecho con la respuesta. Sacó una delicada caja lentamente y sacó un cigarro de ella. El oficial del personal inmediatamente vino con el cortador de cigarros. Cortó la punta, encendió el cigarro y se lo pasó a Phoenix. Me gusta este cigarro Room Note 3. El olor a canela y cuero me recuerda el olor a quemado de los cadáveres aniquilados por las bombas. Phoenix se llevó el cigarro a la boca y aspiró profundamente, dejando escapar el humo espeso. El humo cubría sus ojos agudos y torcía su intimidante rostro. ¿Sabes por qué? Phoenix volvió a mirar a su oficial de Estado Mayor. El hombre se estremeció. Él no supo cómo responder. El caso era que Phoenix no esperaba una respuesta. Se volvió a chupar el cigarro y dijo: porque pararse frente a los cadáveres de otras personas me recuerda que soy el ganador. Phoenix se puso de pie. A medida que crecía, su cuerpo fuerte y voluminoso se volvió robusto, pero su poderoso aura se hizo aún más fuerte. Mientras caminaba hacia adelante, parecía un león mirando su territorio. Zarukar, por otro lado, parecía más débil que nunca. Sin embargo, cuando el convoy llegó a Times Square, no se preocupó ni se dio la vuelta. Levantó su cabeza y marchó hacia adelante. Phoenix levantó su mano, indicando a los soldados que estaban debajo de él que se prepararan para disparar y que los francotiradores se prepararan. Cuando estaba a unos 5 pasos de distancia, Zarukar se detuvo y le gritó a Phoenix: General Phoenix. Estamos aquí para servir a la justicia. ¿Justicia? Phoenix se quitó el cigarro de la boca, mirando a Zarukar y a las tropas detrás de él con sus ojos penetrantes. Zarukar pensó que sería una jugada inteligente marchar a sus tropas allí y amenazarlo. Si las tropas pensaban que podían cambiar su decisión solo por su número, eran demasiado ingenuos. Phoenix se rió fríamente desde el fondo de su corazón. Quería que Zarukar y sus tropas vieran la situación con claridad. ¿Crees? Bang. Se disparó un disparo, interrumpiendo las palabras de Phoenix y volándole la cabeza. La materia cerebral y la sangre salpicaron a Zarukar. ¿Qué acaba de pasar? Zarukar no había dado órdenes de disparar. Él se sorprendió y desconcertó mientras miraba a su alrededor. ¡Bang! Otro disparo se disparó solo unos segundos después del primero. El destino de Zarukar era el mismo que el de Phoenix. Su cuerpo decapitado cayó al suelo. Las tropas de ambos lados quedaron atónitas, todo el Times Square se llenó de un incómodo silencio. El silencio duró unos 2 segundos. Venganza para el mayor. Venganza para el general. Ambas partes asumieron que era el otro lado quien había eliminado a su líder, y se gritaron el uno al otro al mismo tiempo. Bang. 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 Boom. 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 Al momento siguiente, los disparos y los bombardeos rompieron el silencio de la noche. El fuego de la guerra devoró todo Times Square en un instante. La jaula del diablo, capítulo 29. Disparos. Ataque letal, inflige 100 de daño al objetivo HP, 50 arma de fuego ligera básica, X2, el objetivo muere. Disparos. Ataque letal, inflige 100 de daño al objetivo HP, 50 arma de fuego ligera básica, X2, el objetivo muere.
Rebelión General Zenings Eliminated, Main Mission Progress Changed, Game Rating aumentó a Great, Main Mission acortó en 3 días. Rebelión del comandante Zarukar eliminado, progreso de la misión principal alterado, clasificación del juego aumentada a alta, misión principal acortada en 1 día. 4 notificaciones aparecieron simultáneamente en la línea de visión de Kieran. Los 2 últimos lo sorprendieron. Abrió rápidamente la ventana de la misión y vio que la misión principal sobrevivir durante 7 días. 7 había cambiado a sobrevivir durante 3 días. 2/3. Kieran no había esperado esto. Estaba estropeando su plan original. Después de eliminar a Zenings y Zarukar, había planeado pasar desapercibido mientras los rebeldes luchaban entre sí y encontraban a esos soldados con un nivel de habilidad más alto que él y los mataban para elevar su propio nivel de habilidad. Él creía que habría muchos soldados con un mayor nivel de habilidad entre ellos. Pero ahora todo se había ido al sur. No, todavía hay tiempo hasta el final del día. Rápidamente tomó su Viper M1 y comenzó a buscar objetivos. Fue entonces cuando escuchó un sonido directamente debajo de él. Alguien estaba allí. Lo había notado en un instante. Antes, cuando había sacado al francotirador que ocupaba ese lugar, había prestado especial atención a su entorno. Había querido evitar compartir el mismo destino con el francotirador que había matado. Inmediatamente, ajustó el Viper M1 y apuntó a la dirección del sonido. Directamente debajo de él se encontraba una figura negra. Ni siquiera necesitó apuntar antes de disparar. ¡Bang! Su habilidad de nivel de entrada arma de fuego liviana, demostró una vez más su utilidad y alta precisión. Él y su objetivo estaban a solo 10 metros de distancia. Dadas las circunstancias, él tenía la ventaja y había sellado el destino del hombre. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Disparos. Ataque letal, inflige 150 de daño al objetivo HP, 75 arma de fuego ligera básica, X2, el objetivo muere. Eliminó al enemigo con habilidad Undercover, Entry. Habilidad. Encubierto, básico, nivel de entrada. Nombre. Encubierto, entrada. Atributos relacionados. Agilidad. Tipo de habilidad. Auxiliar. Efectos. Mejor uso de las sombras y la ocultación, más difícil de descubrir para otros, aumenta la ocultación en un 20%. Consume. Resistencia. Prerequisitos. Agilidad F. Obsernes. El hecho de que seas bueno ocultando no significa que seas invisible. Habilidad. Habilidad encubierta, atributos relacionados subiendo de nivel. Agilidad. F. La cálida sensación familiar fluyó nuevamente a su cuerpo, el conocimiento se transfirió a su cerebro mientras se adaptaba a él. Maldita sea, tengo suerte. Pensó Kieran. Mientras se ajustaba a los cambios que el nuevo nivel de entrada encubierto había traído más el conocimiento que ingresaba en su mente, se dio cuenta de que a pesar de la atención extra a su entorno, si aparecía otro soldado, todavía estaría en el lado pasivo. Su pasividad eventualmente lo llevaría a su muerte. Después de familiarizarse con el nuevo nivel encubierto, sabía lo aterrador que sería si perdiera la ventaja. Al mirar el cuerpo caído sin cabeza, se sintió aún más asustado. El hombre que Kieran acababa de disparar era definitivamente uno de los hombres de Zarukar. Si no fuera por la repentina muerte de Zarukar, el hombre no habría gritado en sorpresa y hubiera sido descubierto por Kieran. Pero antes de que Kieran pudiera recuperar el aliento, las voces volvieron a sonar debajo de él. Francotirador en la parte superior. El cuerpo sin cabeza había atraído la atención no deseada, que fue seguida por una serie de pasos. El corazón de Kieran saltó un latido cuando los pasos se acercaron rápidamente. Rápidamente se ató el suyo propio y el Viper M1S del francotirador muerto en su espalda, sacó una granada y la arrojó hacia abajo. ¡Bum! Cuando la granada explotó, Kieran se precipitó con su M1905 sin vacilar. No se atrevió a permanecer en ese lugar por más tiempo. A pesar de que era un punto de vista que supervisaba todo el Times Square, no había ningún lugar donde retirarse si algo sucedía. Si lo acorralaran, no habría escapatoria para él. ¡Bum! Cuando Kieran dejó el punto de observación, un cohete alcanzó el mismo lugar que acababa de ocupar. La ola de calor de la explosión empujó a Kieran hacia abajo, haciéndolo rodar por el suelo. Después de unos pocos rodillos, rápidamente saltó y comenzó a correr nuevamente. Pudo ver docenas de soldados que lo perseguían. ¡Bang! 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 Las balas de los rifles de asalto formaron una nube mientras llovían sobre Kieran. Se alejó rápidamente, siendo herido por las balas que se interponían en su camino. ¡Bum! Rodó hacia el grupo y arrojó otra granada.
La explosión mató a decenas de soldados, pero atrajo aún más la atención de los otros soldados de la zona. Un tanque cercano ajustó su cañón y apuntó a Kieran. Ya no tenía tiempo para pensar en su plan. Su prioridad ahora era mantenerse al margen del campo de tiro del tanque. Corrió hacia las ruinas llenas de obstáculos. ¡Bum! El tanque disparó su cañón. Aunque evitó el fuego, la inmensa explosión envió a Kieran volando al suelo una vez más. ¡Maldición! Kieran siguió maldiciendo en silencio. Tuvo que deshacerse del Extra Viper M1 y su mochila. Sabía que, dadas las circunstancias, solo serían una carga para él. Él nunca sería capaz de escapar del fuego si los conservara. Sin embargo, Kieran no podía simplemente dejarlos atrás para que los soldados los encontraran. Sacó otro alfiler de una granada y lo arrojó a su mochila abandonada. Con solo un Viper M1, la velocidad de Kieran aumentó enormemente, mostrando todo el potencial de la velocidad de rango F+. Kieran se sintió como la combinación de un gimnasta y un corredor. Sus reflejos eran mejores y su velocidad se había acelerado. ¡Bum! Cuando se deslizó en las sombras una vez más y entró en el modo encubierto, la granada que había encendido explotó, encendiendo las otras granadas en su mochila también. La explosión masiva causó daños severos a los soldados. Finalmente él se deshizo de ellos. Era la primera vez que Kieran experimentaba la terrorífica táctica del mar humano. Si hubiera sido una batalla 1 a 1, creía que podría haber sacado a los soldados uno por uno, o incluso 2 o 3 a la vez. Pero cuando esos números se multiplicaron por 10, no se le ocurrió otra táctica más que huir y esperar que fuera lo suficientemente rápido. Después de casi escapar de la muerte con cohetes y disparos de tanques, sintió que había regresado del borde del infierno. Sin embargo, su corazón se hundía cada vez que recordaba que había tenido que deshacerse de su equipo. Aún así, lo hubiera hecho de nuevo si tuviera que hacerlo. El equipo era prescindible, pero su vida no. Se movió rápidamente hacia las sombras sin intención de regresar al campo de batalla. Aunque los soldados que lo perseguían habían resultado gravemente heridos, habría atraído aún más atención y habría habido más soldados buscándolo. Volver allí habría sido un suicidio. Sin embargo, tenía un lugar más para visitar, y esa era la base de Zarukar. Dado que su plan original había sido abortado debido a circunstancias imprevistas, tuvo que formar uno nuevo para compensarlo. Tenía que conseguir nuevos equipos y suministros, y la base casi vacía de Zarukar había venido inmediatamente a la mente. Le había gustado el lugar desde que lo había visto. Aparte de 3 escuadrones de hombres, la base estaba básicamente desierta. Si fue extremadamente cuidadoso y usó su habilidad recientemente actualizada encubierto, definitivamente podría infiltrarse en la base sin que nadie lo descubriera. Las armas y el equipo dentro de la base no se compararían con los que acababa de abandonar. Solo pensar en eso fue suficiente para excitarlo. Sin pausa, siguió corriendo hacia su destino. Un reflector brillante arrojó luz sobre el camino y el bloqueo frente a la base. El saco de yute relleno con las 2 ametralladoras pesadas ahuyentó a los visitantes no deseados. Kieran, sin embargo, se había sentido atraído por la avanzada del campamento base. Tenía 10 metros de alto y había un soldado encima sosteniendo una ametralladora ligera. Si notaba algo sospechoso o inusual, llovería balas sobre los visitantes inesperados. En el puesto de avanzada también había 2 ametralladoras pesadas listas para aniquilar cualquier cosa que intentara escalar sus muros. La única forma de entrar era atacar con un pene gigante o conducir un tanque más allá de la pared. Bueno, Kieran no tenía un lanzacohetes, ni sabía cómo conducir un tanque, pero su habilidad de entrada encubierta le permitió ingresar a la base más fácilmente. Dio un rodeo alrededor de las ruinas y llegó al otro lado de la base. Utilizando las sombras como cubierta, trepó por la viga de una casa abandonada y miró cuidadosamente dentro de la base. Las tiendas estaban alineadas cuidadosamente. 5 equipos de 3 patrullaban la base. Cualquiera que ingrese será visto de inmediato. Esto debe haber sido una escuela antes de la guerra. Adivinó Kieran mientras sus ojos se apartaban de los hombres que patrullaban el campo y hacia el edificio detrás de la pared. Fue entonces cuando vio el campo vacío entre él y la pared. Era un campo vacío inusual. Tiene que ser una mina terrestre. Especuló. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. I am